Muy bien, a continuación vamos a resolver este ejercicio. Nos da una función que cumple una condición y nos dice que f de 0 no puede ser 0. Esta función es de entrada real y luego de hallar algo que nos ayude, característica de esta función, tenemos que evaluar esta expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar hallar un f de algo igual a una constante. En este caso, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar f de 0. ¿Por qué? Porque si yo hago que x sea 0, puedo hallar f de 0. Si yo hago que y sea 0, puedo hallar f de 0. Y si yo hago que los dos sea f de 0, también puedo hallar un f de 0. Entonces, vamos a empezar haciendo que x sea igual a y que y sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo aquí x y por 0, puedo hallar fácilmente mis f de 0. Vamos a verlo más claro. Si yo reemplazo, tengo que f de 0 es igual a 2 veces, estos van a ser f de 0, entonces se van a multiplicar f de 0 al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática que si lo pasamos a otro lado y factorizamos, va a quedar que esto es igual a f de 0 por 2 veces f de 0 menos 1, esto es igual a 0. Dando dos posibles soluciones para f de 0, pero aquí viene la restricción que nos da: f de 0 no puede ser 0, quedando como única solución que f de 0, esto lo igual a 0, si reemplazo me queda que f de 0 es igual a 1 medio. Muy bien, tenemos un dato que nos podría ayudar. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos un f de 0, vamos a intentar meter aquí un f de 0, a ver si podemos, en algo nos podemos ayudar. Vamos a hacer, habíamos dicho que x y y también podemos hacer f de 0, entonces ahorita primero voy a hacer que x sea 0. ¿Qué pasa si x es 0? Si x es 0, la expresión me queda f de menos 3y, este es igual a 2, f de 0, ¿cuánto es? 1 medio, por 1 medio por f de y. Y esto es igual a f de y. Entonces, si yo hago que x sea 0, me queda que f de y es igual a f de menos 3y. Entonces, para todo valor y va a ser igual a, para todo valor f de y, esto va a ser igual a todo f de menos 3y. Que, si como y puede ser cualquier valor, yo puedo hacer que mi y sea igual a menos y. Y si mi y es igual a menos y, queda que f de menos y es igual a f de 3y, ¿sí? Solo como y es una variable que lo puedo cambiar, puedo ponerle cualquier valor, le puse que sea menos y. Si es menos y, este se vuelve menos y este se vuelve 3y. Ya, tengo esta expresión. Hicimos que x sea 0, ¿qué nos falta? Que y sea 0. Entonces si y es igual a 0, tengo, análogamente, me va a quedar aquí f de 5x y esto es igual a, se van a simplificar, el 2 con el 1 medio, esto es igual a f de x. Ya tengo la siguiente expresión. Entonces voy a borrar esto y voy a anotar lo que tenemos hasta ahora. Muy bien, ya anoté los valores. Ahora, ¿cómo más podemos hacer que esto aparezca un f de 0? Ya probamos que x sea 0, que y sea 0 y que x y y sean los dos ceros. Doy ahí una posibilidad. ¿Qué pasa si 5x es igual a 3y? Esto se va a hacer 0. ¿Y cuándo va a pasar eso? Entonces, bien, voy a hacer aquí una raya. ¿Cuándo va a pasar? Fíjense, ¿qué pasa si yo hago que x sea igual a un 3n y que y sea igual a un 5n? Digamos que este es el truco. ¿Qué pasa si yo hago esto? N puede ser cualquier valor. Esto se va a hacer 0. Y esto va a tener un determinado valor. Entonces vamos a ver. A ver. F de 5x. ¿Cuánto es 5x? 3n. ¿Cuánto me queda? 15n. Menos 3y. ¿Cuánto es y? 5n. Va a quedar 15n. ¿Y esto qué es igual? Este es igual a 2 veces
f de x ¿cuánto vale? 3n, entonces va a ser 2 veces f de 3n. ¿Y y cuánto vale? 5n, entonces esto va a ser por f de 5n. Y esto aquí es igual, esto es 0, esto es f de 0. Entonces tengo esta expresión. Pero anteriormente, ¿qué hallamos? Que f de menos y es igual a f de 3y y que f de x es igual a f de 5x. Interesante, ¿no? Entonces, aquí que tengo un f de 3n, aquí tengo un f de 3y. Entonces, lo que me dice aquí es que para cualquier valor y, esto se va a cumplir. Para cualquier valor x, esto se va a cumplir. Entonces, aquí que tengo? Tengo mi valor 3n. Entonces voy a reescribir acá. F de 0 es igual a 2 veces f de 3n. ¿Cuánto vale f de 3n? F de 3y vale f de menos y. Entonces, si para cualquier valor se cumple esto, entonces yo le voy a poner el valor n, mi valor n que tengo aquí. Si yo le pongo que y es igual a n, me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar, reemplazo y por n, f de menos n es igual a f de 3n. F de 3n lo tengo acá. Entonces f de 3n, ¿cuánto vale? F de menos n. Entonces me va a quedar 2 veces f de menos n por f de 5n. Análogamente, yo puedo decir que mi x también va a tomar el valor de n, porque esto se cumple para cualquier valor x. Entonces, x igual a n, me va a quedar la expresión f de n es igual a f de 5n. Entonces, f de 5n, ¿cuánto va a valer? F de n, acá lo tengo. Listo, y esto es f de 0. Pero también puedo hallar algo interesante. Esto es lo que tengo acá. Mi f de x es f de menos n y mi f de y es n, o como sea. No va a importar porque puede ser cualquier valor. Entonces, si yo hago esto, de aquí puedo llegar a algo acá. Me explico, esto va a ser igual a un f de 5x. Pero ¿cuánto vale x aquí? Menos n. Entonces 5 menos n. Menos 3 y. ¿Pero cuánto vale y acá? N, ¿sí ven? Finalmente me queda, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 habíamos dicho que vale 1/2. Finalmente me queda que 1/2 es igual a f de 0, pero f de 0 ¿a qué es igual? A f. Si yo sumo me va a quedar menos 8n. Y n, como puede ser cualquier valor, conclusión, cualquier valor que tome n va a dar una constante. La función es constante. Ya tenemos la mayor parte del ejercicio hecho. Ahora vamos a evaluar esta expresión. Evaluando la expresión vamos a tener que este es igual. Cada f, ¿cuánto va a valer? 1/2, porque es constante. Entonces esto va a ser 1/2 por ¿cuánto? Aquí hay varias formas de hacerlo. ¿Yo cómo lo hago? Si vemos, aquí están saltadas 2019, 2017, así van saltando, y aquí 2018 van saltando. Entonces entre los dos, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Cuántos f's debe sumar? 2019, ¿no? Entonces abajo, es muy sencillo sacar cuántos términos hay abajo. Solo el 2018 lo divido para 2, me queda que abajo hay 1009 términos. Por consecuencia, arriba cuántos deben haber para que se cumpla que haya los 2019, 1010. Entonces ya tengo los términos arriba y abajo. Entonces va a ser 1/2 por la cantidad de términos que hay aquí arriba, que es 1010. Y abajo, que es 1/2 por la cantidad de términos que hay abajo, que es 1009. Teniendo el resultado final, se puede simplificar los 1/2 y me queda que al evaluarme es 1010 sobre 1009, llegando al resultado.